soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Soy el líder fundador del grupo de investigación en computación cuántica, Quantum Computing. La idea de crear este semillero nace cuando con el profe Alcides identificamos la necesidad y trabajamos juntos en una de las materias que ofrece acá la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias, y desde entonces nos dedicamos a investigar este tema de la computación para buscar soluciones a un futuro más sostenible. El grupo actualmente lo conforman 15 personas, de las cuales contamos con 2 profesores de la Escuela de Física y Matemáticas acá de la Facultad de Ciencias. Es un grupo multidisciplinar, contamos con estudiantes de diversas carreras y diversas facultades, carreras como física, matemáticas, ingeniería física, ingeniería de sistemas, y estamos asociados a 3 facultades: la Facultad de Ciencias de Medellín, Facultad de Minas de Medellín y la Facultad de Ingeniería de Bogotá, y esperamos que en un futuro poder vincular a nuevas facultades. El enfoque del grupo de investigación se centra especialmente en el desarrollo de conocimientos en el área de la teoría cuántica, la computación y sus aplicaciones en diversas áreas como son la química, la industria, la medicina, la academia. Y bueno, pues la idea de todos estos estudios es desarrollar y profundizar los conocimientos teóricos y prácticos respecto a la teoría de la computación cuántica. Nuestro objetivo general sería promover en la agrupación estudiantil actividades de investigación y que éstas propicien la generación y desarrollo de ideas y proyectos que vayan encaminadas a un futuro más sostenible. Nuestros objetivos específicos comienzan con la divulgación científica, la divulgación entre la academia y la sociedad general, para que llevemos este conocimiento al medio masivo. Nosotros actualmente nos enfocamos en 2 líneas. La primera es la línea de programación y la línea de investigación matemática. Desde la línea de programación nos encargamos de traducir los avances que realizamos en la investigación teórica, en la matemática, y desde la matemática nos encargamos de identificar problemas actuales, plantearlos, identificar soluciones que nos contribuyan a solucionar los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos a la espera de tener una tercera línea, que es la línea de astrofísica, junto con un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bogotá y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro enfoque también está en pensar en cómo vamos a poder llevar el desarrollo, la investigación y los conocimientos con respecto a la teoría cuántica y mostrársela a la gente de a pie, a la sociedad en general. Y esto mediado gracias por proyectos de base tecnológica cuántica. Queremos fortalecer y complementar procesos de formación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente en áreas de las ciencias exactas. Deseamos liderar proyectos y actividades que mejoren continuamente la calidad de vida de nuestras comunidades y también las impacten desde la ciencia, la tecnología y las matemáticas, siempre haciendo uso de las herramientas cuánticas que tengamos disponibles. Soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual soy un apoyo para el semillero de investigación de Mecánica Cuántica de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el cual en este semillero tratamos de buscar soluciones a problemas específicos, desarrollar amplias soluciones en programación, en la teoría de matemáticas y física. Las soluciones cuánticas están brindando una innovación asombrosa y están teniendo un impacto en este momento. Estas soluciones ayudarán a nutrir nuestro planeta y mejorarán nuestras vidas para las generaciones venideras. Abordaremos grandes problemas en química, ciencias ambientales, educación, matemáticas y física,
descubriendo cómo se usa la tecnología cuántica y cómo se usará mañana para mejorar nuestro planeta. Algunos datos interesantes sobre el grupo de investigación es que somos el primer grupo de investigación en computación cuántica en toda la universidad, en todas sus 9 sedes. Además, algunos de nuestros impactos e investigaciones queremos llevarlas a la gente de a pie, no dejarlas netamente en la academia. Es por esto que semestralmente y cada que es posible realizamos cursos de formación para toda la comunidad académica y todo el público en general, contándoles sobre lo que hacemos y formándolos en computación cuántica. Bien, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde compartimos computación cuántica y buscamos aprender todos un poco de computación cuántica. Es un placer de verdad tenerles aquí con nosotros. Agradecerle a Ana la fuerza callada y el trabajo detrás de todo este montaje que tenemos. De verdad, muchas gracias. En el día de hoy vamos a empezar de la siguiente manera. Yudol va a realizar una serie de ejercicios, nos va a enseñar a seguir codificando, escribiendo en Python. Nos va a enseñar cómo usar Jupyter, cómo usar los notebooks, cómo hacer cálculos con números complejos, cómo empezar a hacer un poco de álgebra y usar en algunos casos hasta la notación de Dirac o álgebra de matrices, que realmente es eso. Y en la segunda parte los estaré acompañando con un tema muy, muy importante que son las bases, se llaman bases vectoriales o las bases sobre las cuales vamos a hacer todos los cálculos computacionales. Este capítulo es un capítulo un poco extenso, vamos a irlo llevando lentamente. No tenemos prisa, lo que queremos es aprender y lo que queremos es hacer algo agradable donde todos y todas aprendan bastante de computación cuántica. Yudol, creo que podemos empezar, ¿estamos bien? Perfecto. Adelante, muchas gracias. Listo, gracias, profe. Bueno, entonces, para la sesión de hoy, recordemos un poquito lo que teníamos hasta la vez pasada. Entonces, la vez pasada, el profe Alcides nos mostró todo el marco matemático en el cual se mueve la computación cuántica. Entonces, pues, sin ánimo de ser repetitivo, es muy importante ser muy enfático en qué se basa la computación cuántica. La computación clásica se basa en estados 1 y 0, es decir, algo totalmente binario. Es 1 y es 0 es 0, ¿listo? La computación cuántica se basa en superposición de estados, es decir, hay una parte de 1 y una parte de 0, más o menos una probabilidad de que encontremos un estado en 1 y una probabilidad de que encontremos un estado en 0. Entonces ahí introducimos la noción de probabilidad, ¿listo? La vamos a introducir de una forma amigable, de a poquitos. Vamos a ir construyendo el concepto de la probabilidad, de qué significa medir, qué significa encontrar algo en un 1 o en un 0, algo similar a lo que uno hace cuando uno lanza una moneda, ¿listo? Entonces, bueno, yo por acá tengo un cuaderno nuevamente, porque pues nuestra idea es aprender a programar poquito a poquito, pero sobre todo, antes de programar cualquier cosa, es visualizar, ¿listo? Bien, entonces en nuestro cuaderno del día de hoy, ¿qué tenemos? La representación de qubits, ¿listo? Como nosotros queremos aprender a programar de forma cuántica, no solo nos basta con manejar toda la matemática que hay detrás, que es el álgebra lineal, los espacios de Hilbert y bueno, un montón de cosas, sino que también necesitamos visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, bien, como de costumbre, como hicimos en nuestra clase número 4, si no estoy mal, antes de cualquier cosa nosotros tenemos que
traer o mandar a traer todas las herramientas que necesitamos para hacer computación cuántica. Ese mandar a traer en el contexto de la computación se llama importar. ¿Importar qué? Paquetes. Paquetes son un conjunto de herramientas que ya están establecidas, ya están construidas, ya están diseñadas para que nosotros las apliquemos en el área de trabajo que nosotros queremos realizar. ¿Listo? Entonces, vale recordar, como siempre, que nosotros tenemos estos notebooks en los repositorios. Este justo ahora no lo he puesto en el GitHub, pero en cuanto se acabe la clase lo pongo en GitHub, en el repositorio de GitHub, para que sea descargable, ¿listo? Para que se pueda trabajar. Y la próxima clase, entonces ya lo voy a poner justo antes de la clase, para que todos lo podamos trabajar en sincrónico, cualquier cosa, ¿listo? Vale, entonces permítame un poquito aquí, yo trato de hacer más grandecita la fuente para que sea un poquito mejor. Entonces, bueno, como les decía, entonces nuestro cuaderno es una forma de mostrar todo lo que vamos a hacer paso a paso, bien explicado, y a la vez irlo ejecutando, ¿listo? Entonces hoy vamos a representar los qubits. El primer paso de siempre es instalar nuestras herramientas. Entonces lo primero es instalar todo el entorno de Qiskit, que es el lenguaje de programación que nos permite simular un computador cuántico, ¿listo? Entonces, ¿para qué lo simulamos? Para que si nuestro código está bien escrito, después de haberlo simulado, lo podamos enviar a IBM y que ellos ya directamente lo corran en un computador cuántico, ¿listo? Por eso siempre es importante, antes de la simulación, antes de irnos como a ese laboratorio para hacer nuestros códigos. ¿Qué tal nosotros hagamos un código que de pronto tenga un error y lo mandemos a un computador cuántico? Pues podemos cometer errores ya en la computación cuántica, ¿listo? Entonces por eso este es como nuestro sandbox, se habla en inglés, que es como nuestra cajita de arena en donde podemos experimentar antes de ir a hacer algo en un computador cuántico. Entonces vamos corriendo todos los entornos que necesitamos, ¿listo? Simplemente es darle play cuando descarguemos los cuadernitos y luego de darle play, bueno, vamos a la siguiente parte. El profesor en la clase pasada nos había hablado de qué es un estado, ¿sí? En la notación de Dirac. Entonces, básicamente un estado cuántico es una representación en la cual, no sé, una flechita tiene una parte en X y una parte en Y, ¿sí o no? Esa es la representación vectorial del álgebra lineal, de los estados o de un vector. Entonces, en cuántica nuestros estados son vectores, ¿listo? Tienen una parte, bueno, digámoslo en el contexto del álgebra lineal, en X y una parte en Y. Pero ¿qué pasa? En la cuántica nosotros vamos a ir un paso más adelante y hacer esa representación un poquito más sofisticada. Entonces, la representación de los qubits, de los bits cuánticos. Hemos hablado muchas veces de que un bit clásico es 1 o es 0, pero no puede ser una superposición de ambos a la vez. Y también hemos hablado que un bit cuántico, un qubit, puede ser una partecita de 0, una partecita de 1, una superposición de ambos. Y nosotros al final lo que hacemos es medir qué probabilidad hay o qué tan empujado está hacia el 1 y qué tan empujado está hacia el 0. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un puente entre la representación clásica de los vectores y la representación cuántica. Entonces, la vez anterior mencionamos que una forma clásica de representar los vectores en 2 dimensiones es, tenemos un vector unitario en X, ¿sí? Y un vector unitario en Y, es decir, tenemos una dirección en X y una dirección en Y. Si nosotros queremos decir, vamos a ir a esta dirección, nosotros tenemos que decir cuánto en X nos corremos y cuánto en Y corremos. Entonces tenemos el primer ejemplo. Si queremos ir en esta dirección que nos dice esta flechita, ¿sí o no? Tenemos que ir una unidad en X y 5 unidades en Y, ¿vale? Si ahora queremos ir en la dirección de esta flechita, tenemos que ir 3 unidades en X
y una unidad en Y. Y vamos a ver esta flechita y va 3 unidades en X y una unidad en Y. Ahora, esta 0, 4, 0 unidades en X, ¿sí? Es decir, no se mueve en X, se mantiene ahí donde está, y 4 unidades en Y, es decir, totalmente para arriba. Esta, menos 2 unidades en X, es decir, el menos sería para el lado contrario, y el menos en Y sería para el lado contrario de Y. Si ya lo usamos hacia arriba, entonces el lado contrario es hacia abajo. Bien, entonces, la representación utilizada en computación cuántica es un poquito más rara y un poquito distinta. Y en esta representación los vectores, es decir, las flechitas, se mueven no en el plano XY, sino en una esfera. Es decir, se pueden mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás, en una esfera. Esa esfera tiene una condición, es que siempre es una esfera que tiene un radio de 1. Es decir, la flechita no puede ser más corta de 1 ni más larga que 1. ¿Listo? Pero siempre esa flechita va a estar en cualquier posición entre 0, que se va a representar como arriba, y 1, que se va a representar como abajo. Entonces, para empezar, vamos a empezar a unir conceptos. Conceptos matemáticos con conceptos visuales. ¿Listo? La representación matemática de un bit cuántico en el estado 0 es, vectorialmente hablando, un vector que tiene un 1 arriba y un 0 abajo. Esa es una flechita apuntando hacia arriba, ¿listo? 1 arriba y 0 hacia abajo. Y la representación cuántica de un qubit en el estado 1 es 1 hacia abajo y 0 hacia arriba, es decir, una flechita totalmente apuntando hacia abajo, ¿vale? Y listo, y aquí vamos a traer nuestra herramienta de Qiskit, que es nuestra graficadora de la esfera de Bloch. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos unas coordenadas que nos representen el vector 0, es decir, el estado cuántico 0, que, como les decía, es una flechita apuntando hacia arriba. ¿Listo? Ese es nuestro estado cuántico totalmente 0, puramente 0. Y también nosotros tenemos la representación en la esfera de Bloch del estado cuántico 1, que es totalmente hacia abajo, apuntando solo hacia abajo. Y ese sería 1. Ahora uno se pone a pensar, ¿cómo sería algo que tenga una parte de 0 y una parte de 1? Bueno, vamos a verlo matemáticamente para que los más fanáticos de los cálculos puedan echar papel en casa y los más fanáticos de la visualización puedan poner los datos en nuestro cuaderno y puedan ver el dibujito a ver si verdaderamente representa lo que uno espera. ¿Listo? Entonces, nuestra representación de cualquier estado cuántico, esperemos que cargue aquí un momentico que tengo el internet un poquito lento. Cualquier estado cuántico se puede representar como una combinación entre una partecita de ceros y una partecita de unos. Entonces, si no es puramente 0 ni es puramente 1, si tiene una partecita entre 0 y 1, debe ser una flechita como un poquito inclinada. Si tiene más parte de 1 que de 0, está más inclinada hacia abajo. Si tiene más parte de 0 que de 1, está más inclinada hacia arriba. Pero además, y esta es una cosa clave en la computación cuántica, se tiene una fase. Y la fase es, esa flechita puede estar una parte en 0 y una parte en 1, es decir, algo así. Pero la fase nos dice en qué dirección está girando esa flechita para tener una parte en 0 y una parte en 1. ¿Listo? Es una representación curiosa que requiere su tiempo para entenderla y que para entenderla no es suficiente verla, sino también es importante calcularla. Muchas veces en la cuántica había pues una cita famosa que es cállate, no trates de buscar una representación física o visual, sino cállate y calcula, porque a veces calculando uno entiende más que solo viendo, ¿listo? Aquí tenemos esa filosofía 50-50, sí es importante calcular, pero también es importante observar para entender, ¿listo? Para tener esa intuición física. Entonces, un bit cuántico tiene un pedacito de 0 y un pedacito de 1. A veces tiene más de 1
y a veces tiene más de 0. ¿De qué depende eso? De dos parámetros que van a ser los ángulos. Entonces, el número que acompaña al 0 nos dice qué tanto de 0 tiene ese bit cuántico. Entonces, es solo 0, no puede ser solo 0, sino tiene un porcentaje de 0. Y este número teta, o esta letrica griega teta, nos dice qué tanto de 0 va a tener ese bit cuántico. También nos va a decir qué tanto de 1 va a tener el bit cuántico, pero además, para tener el qué tanto de 1, vamos a tener otro numerito que va a ser phi, ¿listo? Ese numerito phi nos va a decir qué tan 1 va a ser y a la vez qué tan rotado va a estar. Es decir, puede ser, no sé, 90% 1, pero en esta dirección, o 90% 1, pero en la dirección contraria, ¿listo? Y eso se llama la fase. Y la fase va a ser muy importante porque aquí es donde viene la importancia de la superposición, ¿sí? Uno puede tener un porcentaje de 0 y un porcentaje de 1, pero a la vez un porcentaje de 1 en una dirección o un porcentaje de 1 en otra dirección. Por eso es que cuando nosotros hablamos que en computación cuántica uno tiene una superposición de estados, es como tener todas las direcciones a la vez y uno opera todas las direcciones a la vez, o uno considera todos los caminos a la vez y lo que uno va haciendo es descartando los caminos menos probables para dejar el camino más probable y llegar a la respuesta correcta. ¿Listo? Por eso es que uno dice que la computación cuántica es mucho más rápida que la computación clásica, porque uno no prueba una cosa a la vez, sino uno las prueba todas al tiempo. Y listo. Entonces, para meternos en la matemática, la representación matemática final es un numerito que acompaña el estado 0, y este numerito se llama coseno de un ángulo dividido 2, y otro numerito que acompaña el estado 1, el que apunta hacia abajo, que es e a la i, número complejo que ya hemos hablado un par de veces, multiplicado por phi, que es otro numerito, y seno de el ángulo teta dividido 2, y eso acompaña al estado 1. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir con la representación gráfica, ¿listo? Cuando nosotros utilizamos este ángulo teta, no sé, pongámosle un valor 0, ¿listo? Y cuando el ángulo phi, es decir, el que rota, no sé, le ponemos un valor también 0, pongámosle un 0, a ver qué sucede. Y le damos aquí, plot. Y nos dibuja nuestro estado cuántico. Entonces, ¿qué forma tiene nuestro estado cuántico? Es un estado totalmente cero, como un estado clásico 0. ¿Listo? Ahora, si en vez de 0 le pongo una fracción de pi, y esto es muy importante, los ángulos aquí siempre los medimos como una fracción de pi, puede ser 3 sobre 4, 8 sobre 2, 9 sobre 5, y ahí ya ustedes se lo inventan. Entonces uno pone la fracción, entre comillas, digamos 9 dividido 5 multiplicado por pi, ¿sí? Y es válido aclarar que esta etapa es netamente experimental. Vamos a experimentar poniendo todos los números y ver qué flechas se generan o qué estados cuánticos se generan, si son totalmente 0, totalmente 1 o un poquito de 0 y un poquito de 1. Entonces aquí puse 9 quintos de pi para el ángulo phi. ¿Listo? El de abajito es el ángulo phi, el de arriba es el ángulo teta. Entonces le damos plot, es decir, dibujar. ¿Qué obtenemos? Nuevamente nos da un ángulo 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos phi, que es el número de abajo, estamos rotando. Pero como teta no se ha movido, teta sigue apuntando hacia arriba, entonces phi lo único que hace es rotar hacia arriba. Ahora vamos a cambiar el ángulo teta. Vamos a poner 1 por pi, ¿listo? Recuerden que puede ser una fracción o un número entero multiplicado por pi. Y lo graficamos, ¿vale? Entonces, resulta que un ángulo pi es media vuelta y como teta, el ángulo teta mide desde arriba hasta abajo, entonces media vuelta es pi.
de arriba hacia abajo. Una vuelta entera es 2pi, es decir, pi y luego otra vez pi, vuelve hacia arriba. Es decir, si ponemos 2pi, vamos a volver a obtener el estado 0. ¿Listo? Y nuevamente no importa cuál es la fase, es decir, cuál es el giro, porque como está totalmente abajo, entonces no importa hacia dónde gire, sigue apuntando hacia abajo. Pero ahora vamos a hacer algo más curioso. En vez de poner pi para teta, ¿sí? Vamos a poner pi medios y la fase la vamos a dejar en 0. Vamos a dejar la fase en 0 y vamos a poner pi dividido 2 para teta. Y como es pi medios, o sea, si pi es hacia abajo, pi medios debería ser la mitad, es decir, debería apuntar horizontalmente. Vamos a darle a dibujar. Y efectivamente vemos que al dibujar, nuestra flechita apunta horizontalmente en la dirección de X. Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos la fase? Dejamos la fase 0. Si hacemos la fase pi medios, debería no dar la vuelta entera hasta voltearse, sino dar media vuelta hasta quedar, en este caso está en X. Entonces, al ponerle pi medios, debería voltearse hasta hacer Y. Entonces, vamos a ponerle pi medios y vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Pi dividido 2. Plot. Y vamos a ver el dibujito y efectivamente vemos, esperen que se cargue, ya casi, tengo el internet lento, listo. Entonces vimos que al darle pi medios lo que hicimos es girarlo un poquito, no lo giramos de un lado al otro, sino lo giramos la mitad. Y si le damos en vez de pi medios, pi completo, pi es el giro hacia el lado opuesto. Entonces ya no debería apuntar en Y, sino en menos X. Entonces vamos a darle pi. Aquí abajito a la fase. Pi. Y le damos plot. Y entonces ya no apunta en X, sino en menos X. Yo sé que aquí parece que estuviera como inclinado, pero no. Está apuntando es por allá, a menos X. ¿Listo? Pero sigue estando en el plano. Bien. Hemos visto hasta el momento cómo representar un estado cuántico y cómo representar una superposición. ¿De qué depende la superposición? De los valores del ángulo teta y del ángulo phi. Y aquí nos surge una tarea matemática, es decir, de llegar a la casa y hacer calculitos en papel. Entonces, nuestro ejercicio va a ser calcular los valores tanto de teta como de phi que nos permiten representar estos estados. Entonces, el estado 0, ya sabemos intuitivamente que el estado 0 tiene que ser hacia arriba, entonces tenemos que ver qué ángulo en teta y en phi nos da arriba, qué ángulo en teta y en phi nos da abajo, que es el estado 1, qué ángulo en teta y en phi nos da 1 sobre raíz de 2 en 0 y 1 sobre raíz de 2 en 1. Y no solo es calcular los angulitos, sino también visualizarlo. ¿Listo? Entonces primero uno hace una tarea de hacer los cálculos a mano. Cuando uno tiene el ángulo, uno lo pone aquí en el programita y lo corre y mira a ver hacia dónde apunta la flechita. Ese es todo el trabajo. ¿Listo? Ahora, un pequeño spoiler también de lo que habló el profe Alcides y de lo que va a venir en la próxima sesión. Miren, este es un widget, espérenme a ver que se cargue. Vamos a compartir esta pestaña. Listo, esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión y vamos a entrar a ver cómo funciona el tema de la probabilidad. Pero por ahora, intuitivamente y visualmente, uno puede aquí, en este widget, decir, yo quiero esta flechita, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno aplica una compuerta cuántica? Una compuerta cuántica es algo que uno le multiplica al vector, ese que está 1, 0, más algo 0, 1. Uno le multiplica esa compuerta cuántica al vector y cambia el vector, es decir, ya no está en donde yo lo dejé, sino lo cambia. ¿Listo? Eso es una compuerta cuántica. Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con este vector que está aquí. Yo dibujo este vector, vamos a verlo aquí en X. Y aquí
vemos las compuertas cuánticas. ¿Qué pasa si le aplico la compuerta cuántica X a ese vector? Uf, se volteó, ¿no? Estaba hacia allá, y ahora se volteó como hacia por allá. Bien, y si le vuelvo a aplicar X, uf, como que volvimos a obtener el vector que teníamos al principio. Es decir, así, ahora sí. Ahora, vamos a aplicar la compuerta cuántica Y y vamos a rotar la visión para verlo desde el punto de vista Y. A ver, le aplicamos la compuerta y ese Y que estaba allá, ahora se voltea y ahora apunta hacia allá. Y si le volvemos a aplicar esa compuerta, vuelve a apuntar hacia donde apuntaba, al lado original. Ahora le vamos a aplicar la compuerta cuántica Z, pero antes vamos a rotar nuestra visión hacia Z. ¿Listo? Entonces tenemos este vector y está apuntando hacia allá. Vamos a aplicarle la compuerta cuántica y ya dejó de apuntar hacia allá y ahora apunta hacia allá. ¿Sí o no? Entonces vemos que las compuertas cuánticas X, Y y Z lo que hacen es voltear la dirección del vector. Pero también tenemos unas compuertas cuánticas llamadas R, es decir, rotación. ¿Y por qué se llaman R? Bueno, volvamos a la vista de X, ponemos un vectorcito. Vamos a aplicar la compuerta cuántica rotación en X. Como que volteó un poquito, ¿cierto? Giró. La volvemos a aplicar, giró otro poquito. La volvemos a aplicar y vuelve a girar otro poquito. Esperen que cargue y ahí está. Volvemos a aplicar la compuerta cuántica en X y la aplicamos varias veces y lo que vemos es que nuestro vector en las otras coordenadas no se mueve, pero en X gira hasta completar la vuelta completa. Ahora, si aplicamos esa compuerta cuántica pero en la vista en Y, o sea, nosotros vemos desde el punto de vista y aplicamos una rotación. Entonces empieza a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Pero ahora existe la compuerta cuántica rotación en dirección menos Y. Es decir, en vez de girar en el sentido de las manecillas del reloj, gira en el sentido contrario a las manecillas. ¿Listo? Digo, la rotación positiva es en sentido antimanecillas, la rotación negativa es en sentido manecillas. Qué pena. Un pequeño lapsus. Y lo mismo para el eje Z. Entonces el eje Z volteamos y lo miramos como si lo estuviéramos viendo esa esfera desde abajo. Tenemos este vector y lo empezamos a girar en el eje Z. ¿Listo? Entonces ahí va girando poco a poco. Y listo. Entonces, ese es el spoiler de la próxima clase y es ver lo que una compuerta cuántica numéricamente hace a un vector. Entonces, cómo lo gira, cómo cambia la fase, si cambia el estado de 0 a 1, si cambia el estado de 1 a 0. Y posteriormente vamos a ver también qué significan, cómo medir las probabilidades. Es decir, si yo tengo un vector que tiene más probabilidad de estar en 0 o en 1, ¿cómo mido la probabilidad? ¿Cómo mido si es la probabilidad de estar en 0 es del 70% o del 40% o del 80%? ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería la representación visual de nuestros estados cuánticos. Y, bueno, antes de darle paso al profesor, por acá nos preguntan cómo funcionan las compuertas en la práctica. Es decir, cómo se integran en las computadoras cuánticas. Bien, para adelantarme un poquito, uno en la computación clásica tiene un estado entre 0 y 1. Cuando uno le aplica una compuerta clásica, uno lo que hace es cambiar el estado de 0 a 1 o de 1 a 0 o dejarlo quieto o lo que sea. Y uno, cuando suma o resta o multiplica, uno coge la representación de un número, le aplica compuertas cuánticas que significan sumar, restar, multiplicar y lo que hace es cambiarlo y llevarlo al resultado que uno quiere. En la computación cuántica uno tiene un bit o un grupo de bits que tienen una información guardada y tienen esa información guardada, pero también tienen muchas posibilidades de guardar esa información. O sea,
La misma información no se guarda de una sola manera, como la computación clásica, sino se puede guardar de muchas maneras. ¿Y cómo en muchas maneras? Como les decía, la fase, uno puede rotar la fase y tener la misma probabilidad de 0 y la misma probabilidad de 1, pero distintas probabilidades de tenerlo en una fase o en otra. Entonces uno básicamente tiene una superposición de todas las posibilidades de representar 0 y 1, todas a la vez. Cuando uno aplica una compuerta, uno lo que hace es sume y deme la probabilidad de que esta suma, no sé, digamos, 1 más 1 en la computación clásica sabemos que tiene que dar 2. Entonces, al aplicar una compuerta, uno tiene que cambiar los bits hasta que 1 más 1 me dé 2. Pero en la computación clásica uno tiene muchas formas de representar un 1, más muchas formas de representar un 1, uno la suma y esa suma me da muchas formas de representar un 2, pero muchas formas de representar otro número. ¿Qué es lo que nosotros realmente encontramos? La probabilidad de que ese resultado nos dé 2. Y lo que queremos hacer con las compuertas cuánticas es aumentar esa probabilidad de que me dé 2 al máximo. Es decir, aumentar la probabilidad de la respuesta correcta al máximo. Si se puede, más allá de un 90%. ¿Listo? Entonces, hacia allá es a donde vamos. Vamos pasito a pasito, vamos muy despacito, pero vamos a llegar hasta allá. Vamos a aprender a medir las probabilidades, pero para aprender a medir las probabilidades tenemos que aprender a representar la información en un bit cuántico. Y eso es lo que estábamos haciendo hoy, ¿listo? Entonces ya sabemos cómo manipular esos alfa y beta, esos numeritos que acompañan a cualquier vector, para que representen un vector cuántico o a un qubit, ¿listo? Y ya les di un pequeño spoiler de qué hace una compuerta, que es alterar ese qubit y darle una dirección de preferencia o más preferencias al 0, más preferencias al 1, para que al final manipulemos y pongamos compuertas para que nos dé la respuesta que queremos después de haberle metido una información dada, ¿listo? Y bueno, eso es más o menos ese insight visual y físico de lo que es la computación cuántica en 3 dimensiones en la esfera de Bloch. ¿Listo? Y ahora le doy paso al profe Alcides. Muchísimas gracias. No había activado el micrófono, muchachos, y estaba hablando ahí solo como un loquito. Judol, muchas gracias por tu exposición, excelente, de muy buena calidad. Esa explicación de la fase me encantó mucho y me gustó mucho el spoiler, me gustó mucho ese trabajo que hiciste. Sé que quedó muy claro todo ese tema. Dos elementos para terminar de responder la pregunta que acabaron de hacer. Lo primero es que en este estado del curso estamos trabajando con un qubit, no más con un qubit, ¿sí? Y a medida que avancemos en el curso, vamos a ver lo interesante que es, por ejemplo, entrelazar los qubits. Y vamos a ver cómo a través de compuertas hacemos entrelazamiento cuántico, que es un concepto muy loco y muy difícil de entender y que no tiene ninguna contraparte en la física que conocemos a este nivel. Y a partir del qubit, de 1 vamos a crecer a 2, a 3, a 4, vamos a ir haciendo una cosa que se llaman los productos tensoriales, y esos productos tensoriales nos van a decir, no, ya no vamos a trabajar con un bit. Miren, dije bit refiriéndome al bit clásico, sino que vamos a trabajar con 8 bits, o con 16, o con 32, o con 64, como los microprocesadores que ustedes conocen. ¿Qué tal si trabajáramos en lugar de tener el álgebra de un qubit con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n?
¿cuál sería el número de estados que uno tendría, por ejemplo, con 50 qubits? Esa es una pregunta que les dejo ahí, pero ayuda a resolver, a responder. Bueno, ¿y esas compuertas qué hacen? Esas compuertas nos permiten manipular los estados de los qubits. Lo que pasa es que ahora las estamos viendo solamente, estamos construyendo con un 0 y un 1 y las operaciones. Bien, vamos a iniciar nuestra presentación, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar en 15, 20 minutos el tema de las bases, la base estándar y la base computacional. Entonces, Yudol acabó de mostrarnos que el estado 1 era simplemente un vector columna representado por un 0 arriba y un 1 en la parte de abajo. En general, el estado 1 o el KET 1 se puede representar como unos coeficientes. Esos coeficientes son el coeficiente A1, A2, A3, A sub n, dependiendo de la dimensión del espacio vectorial. Y recuerden que estamos en espacios complejos, espacios de Hilbert. Estamos extendiendo el álgebra lineal y lo que aprendimos en nuestro colegio de planos cartesianos, etcétera, a unos espacios complejos. Y eso se puede escribir como una sumatoria de igual 1 hasta n de unos coeficientes que son los que están en el vector columna por unos ket base. Y entonces esto va a ser de una importancia fundamental en lo que vamos a ir construyendo de aquí en adelante. Si tenemos dos vectores como los que mostró Yudol en la primera parte de su ejercicio, y queremos expresar esos dos vectores en términos de la base, entonces lo que uno hace es decir cuántas veces está en X, cuántas veces está en Y, pero la base tiene que ser una base normalizada. Tienen que ser unos vectores que se llaman en el lenguaje de los métodos matemáticos para física, se llaman versores. Y son versores porque solo indican la dirección y la magnitud de ellos es igual a 1, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla en espacios de más alto nivel, por decir algo, uno no habla de la dirección X, sino que habla del versor Y. Y no habla de la dirección Y, sino que habla del versor J. Y I y J son la base, los vectores base, y cualquier vector, por grande, por pequeño, cualquiera, se puede expresar tantas veces en ese versor I y tantas veces en ese versor J. Es una notación que solemos usar los físicos para hacer esto. Entonces, lo primero que aprendimos en bachillerato es que las bases tienen que ser ortonormales. Es decir, un vector se tiene que escribir en una base ortonormal. El plano XYZ es una base ortonormal. La parte de eso significa ortogonalidad y significa normal que la magnitud sea igual a 1. En términos de la notación de Dirac, uno dice que el bra U con el ket B es igual al producto punto de U vector punto B. Y eso no es más que la multiplicación de las componentes U1, B1 más U2, B2 más U3, B3 más UN, BN. Pero como estamos trabajando computación cuántica y necesitamos aprender a manejar esta notación de Dirac, entonces mis queridos asistentes y mis estimados aprendices o estudiantes, o no sé cómo lo diría, esto se representa como el bra U es un vector fila que tiene los coeficientes U1, U2, U3, UN.
Y el ket B es un vector columna que tiene los coeficientes B1, B2, B3, Bn. Listo. Acuérdense que esos son los coeficientes dados en una base que nosotros definimos cuál va a ser esa base como tal. Ese asunto se puede escribir como, es decir, esa notación de Dirac del BRA-U y el ket-B, que es un producto punto entre dos vectores, se puede escribir como U transpuesto B. U transpuesto significa que U no lo vamos a escribir como el vector columna, sino que lo vamos a transponer, lo vamos a escribir como un vector fila. Listo. Entonces ya entramos a un elemento nuevo en esta notación, que es el elemento U transpuesto. Bien, aquí hay una cosa importante, y es que hay una operación que va a ser fundamental en la computación cuántica. Y esa operación tiene que ver con la probabilidad y con las medidas. Es decir, cuando uno tiene todos esos estados en la esfera de Bloch y uno decide medir, entonces lo que uno hace, o lo que la física hace, es que uno proyecta el estado a una medida. Y esa proyección es una probabilidad. Esta operación que están viendo en la ecuación 47 tiene que ver con un operador que se llama el operador de proyección, o la proyección de los estados. Es algo un poquito, diríamos, está difícil, ¿no? Está como complicado. No, no es complicado. Acuérdense que el producto punto es U transpuesto por B, y la proyección es B por U transpuesto. Ahí estoy explicando que pongo los coeficientes de B en una columna, los coeficientes de U en una fila. Ese arreglo va a terminar siendo un arreglo matricial, U1, B1, U2, B2, dependiendo de la dimensión de N. Y lo que voy a definir es que, ve, qué extraño, eso da una cantidad que es el ket B por el BRA U, y a eso lo llamaremos una proyección. Esa operación, como les digo, va a ser importantísima con un qubit, con dos y con un sistema completo de estados, y luego eso nos va a volar un poquito la imaginación, porque vamos a decir, wow, qué forma de pensar tan bella esta de hacer esa física de esa manera. La ecuación 48 es una muestra muy curiosa de cómo, utilizando la notación de Dirac, ¿cierto?, puedo escribir una proyección, ¿cierto?, una proyección por el BRA-W. Y entonces, ¿qué es eso? Ya sabemos que eso es coger B por U transpuesta y multiplicar por W, haciendo un poquito juntando U transpuesta a W, entonces eso es U.WB. Es decir, es un producto interno, o aquellos que ya entienden un poquito de vectores, es algo que llamamos una operación especial con vectores, que es el producto escalar. Esa ecuación es muy interesante. Pruébenla, mírenla, si tienen alguna duda me dicen, o nos escriben, y con todo gusto les explicamos qué es lo que estamos construyendo aquí. El producto externo, o proyección que yo les decía, es una multiplicación muy simple de matrices. Observen que si yo tengo el ket phi por el BRA psi, eso es simplemente coger el vector columna phi1, phi2, phi3, que son los coeficientes de ese vector en una base definida, y los multiplico por el conjugado complejo de psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3 y psi sub n. Aquí sí hay un asunto complicado, y es que
estos no son vectores normales, estos son vectores en un espacio de Hilbert, son vectores en un espacio complejo. Y cuando a uno le hablan de números complejos, uno como que se confunde. ¿Qué complejos son? No, no son tan complejos. Realmente es más fácil trabajar con los números complejos que, por ejemplo, con los decimales. Es más difícil hacer una multiplicación usando decimales, o una suma, o una resta, o una división. Por ejemplo, cuando uno tiene esa notación de 0.005 o 0,005 multiplicado por 0,221. Haga eso. Es complejo. Esto es mucho más sencillo. Listo. Así que nada de asustarse con eso que llamamos el producto exterior o la proyección, que tiene que ver con la probabilidad de encontrar el qubit en un estado definido. Y sobre todo, no un qubit, sino cuando tengo muchos qubits, o cuando tengo un sistema compuesto, o un sistema que se llama en un estado no puro. Esa operación es justamente esta operación matricial, multiplicar los valores φ1 por φ1 conjugado y así sucesivamente. Un repaso de álgebra de matrices creo que lo vamos a hacer luego. Vamos a enseñarles un poquito cómo se programa esto en Python para poder hacer algunas tareas interesantes y que puedan comprender cómo es que uno trabaja con esto. Ahí, bueno, perdón. Un ejemplo clásico del producto exterior y la proyección tiene que ver con una matriz que la vamos a llamar P y se la vamos a aplicar a un vector arbitrario. Entonces ustedes ya han hecho esto con las imágenes muchas veces. Ustedes las vuelven grandes, las vuelven pequeñas, las proyectan sobre un plano. Eso es justo lo que estoy tratando de que entiendan en computación cuántica. El producto exterior lo podemos extender, o la proyección la podemos extender como una matriz P, que es la suma desde J igual 1 hasta R de el KED psi sub J por phi sub J. Entonces, uno no escribe generalmente esas sumas así, sino que las escribe en la notación de Dirac como el KED psi por el bra phi. Y de lo que yo me tengo que acordar es, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, esto es un vector columna transpuesto por un vector fila. ¿O qué es esta cantidad? Ah, esto simplemente son vectores representados en términos de ceros y unos, o representados por columnas y por filas, y lo que hago es operar con ellos. Hay una operación muy importante, y por eso esto tiene que ver con la probabilidad de encontrar un qubit en un estado, y es que P al cuadrado, es decir, la matriz de proyección al cuadrado, va a ser igual a P, a la matriz P. Y ahí está la pruebita, asumiendo que el estado está normalizado. Bien. El producto exterior es un operador, y ese operador, ustedes no entienden todavía qué es un operador. Pues bueno, en el spoiler que Judol les hizo, ya contó que es un operador, es una compuerta. Y en la primera clase que este profesor les dictó, o en la segunda, este profesor les explicó que en 1922 se había hecho el experimento de Stern-Gerlach, y que el que había encontrado la explicación en su tesis doctoral a ese experimento había sido Wolfgang Pauli, y que Pauli había planteado unas matrices que se llamaban las matrices de Pauli: sigma X, sigma Y y sigma Z. Las primeras compuertas cuánticas que se plantearon fueron sigma X, sigma Y y sigma Z.
Y en notación de compuertas se llama la compuerta X, Judol la utilizó ahora, la compuerta y la compuerta Z. Entonces, quiero que conecten ese conocimiento, quiero que conecten el experimento de Stein-Gerlach, lo que no tenía explicación con los átomos de plata, el spin, las matrices de Pauli, las compuertas cuánticas. Entonces, un operador, lo que llamaremos operador, será en esencia en computación cuántica una compuerta cuántica. Pero en física cuántica va a ser algo mucho más extenso, mucho más grande y mucho más poderoso. Y ahí vamos a trabajar con el operador energía, ¿sí? El operador momentum angular, el operador posición, y vamos a ver cómo se relacionan esos operadores. En física clásica nosotros simplemente hablamos de las ecuaciones de Galileo, posición, velocidad, y tenemos otra mirada de la física. Energía cinética y energía potencial. ¡Qué maravilla! Con eso nosotros podemos resolver muchas cosas. Luego hay unas exquisiteces físicas muy, muy bien hechas, que es un concepto de, Hamilton, y a Hamilton se le ocurrió que un problema de física se podía resolver si sumábamos la energía cinética más la potencial del sistema. Y a eso lo llamamos un hamiltoniano. No, Lagrange, Lagrange, qué gran matemático, qué gran físico. Dijo, no lo veamos como Hamilton, veámoslo como Lagrange. Lagrange, vamos a ver esto como la resta, ¿cierto? La energía potencial menos la cinética, entonces eso va a ser la lagrangiana. Es otra forma de resolver los problemas, es decir, un problema en física se puede ver desde la energía o se puede ver desde otras cantidades físicas que tienen sentido real. En mecánica cuántica hablamos de operadores. Esas son las cantidades físicas allí. Y en computación cuántica vamos a hablar de operadores que se aplican a un estado que nos van a dar un autovalor y nos van a dar una autofunción. Y estoy terminando esta charla porque me quedan solo 2 minutos dejándolos a ustedes en las nubes, como, wow, profe, ¿qué fue todo eso que dijo? ¿Qué fue todo ese viajado de cosas? No se preocupen, se los vamos a explicar en la próxima sesión de este curso de computación cuántica. Es decir, empezaremos a mirar los operadores, los autovalores y los autovectores. Y no va a ser difícil, vamos a tratar de hacerlo muy fácilmente para ir comprendiendo lo que es la computación cuántica como tal. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas, de verdad que es muy rico tenerlos en este canal. Recuerden realizar los ejercicios y la tarea ya la pusimos ahí y luego vamos a subir este material. Nos vemos dentro de 8 días, excelente fin de semana, disfruten mucho, descansen mucho y que todo salga muy bien, muy bien.